Bueno, vamos a continuar con el tema que nos trae desde hace algunas semanas y que tiene que ver con la necesidad, con la urgente necesidad de madurar en el Señor. La carta a los Hebreos nos lo indica y nos muestra que si no maduramos, entonces no vamos a poder discernir lo que es bueno y lo que es malo. Pero como es necesario nuestro discernimiento en el bien y el mal, a fin de que no seamos arrastrados, tomados por vientos de doctrina, sino que podamos responder, dar respuesta a todo lo que hoy en día se presenta. El Señor habló de estos días como días de mucho engaño. Una de las características del día previo a su venida es el engaño. Y hemos estado hablando de eso, que por el engaño la iglesia cayó de su lugar, se deslizó y entró en el terreno de la apostasía. Un apóstata no es el que niega al Señor, en el sentido de decir que el Señor no es, sino que es aquel que abandona la fe que fue una vez dada a los apóstoles por el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo les dio la comisión de enseñarla a guardar. Enséñenlas a guardar todas las cosas que yo les he mandado. Entonces, la enseñanza no solamente es que vamos a oír, sino que vamos a guardar aquellas cosas que estamos oyendo. Las vamos a conservar, porque son los tesoros que mueven nuestro corazón. Es la vida misma, es la vida de Cristo en nosotros. Entonces, la fe va a ser atacada, nuestra fe. Nuestra fe debe, para mantenerse firme, debe llevarnos a una práctica. La fe no es simplemente un conocimiento de las cosas que tienen que ver con Dios, con Jesucristo. Sí, comienza por el oír, por el conocer, pero debe llevar automáticamente a la práctica. La fe produce en nosotros un querer. Sí. Entonces, la fe viene ¿para qué? Para que la iglesia practique la fe. Para que la iglesia edifique, conforme a esa fe, edifique la casa de Dios. Entonces, el fruto de la fe, ¿cuál será? La casa de Dios. Ese es el resultado de la fe. Las palabras que estamos oyendo nos tienen que llevar a una práctica entre hermanos. Por eso hemos hablado tanto aquí del discernimiento del cuerpo de Cristo. Avanzar en el discernimiento. Avanzar en el discernimiento es avanzar en el conocimiento. Y ese avanzar implica madurar. Entonces no vamos a madurar simplemente porque nos sentamos a oír. No, así no llega la madurez. La madurez es Cristo siendo formado en nosotros. Y la única forma en que Cristo se va a formar en nosotros es cuando somos obedientes a la fe.
¿sí? Porque si no somos obedientes a la fe es como si no estuviésemos creyendo. El no poner en práctica lo que estamos recibiendo, entonces es como dice el apóstol Santiago, la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Y la fe pues no es muerta. La fe es la vida misma. Es el poder que hay en la palabra de Dios para producir en nosotros un resultado. Y ese resultado es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. O en su paralelo, la casa de Dios. Entonces puede ser edificar la casa sobre el fundamento, que es de lo que hemos estado hablando en los últimos meses, y hemos visto la importancia de tener esto claro en nuestro corazón. La carta a los Hebreos nos muestra con mucha precisión, gracias a Dios se nos han dejado estos testimonios de la verdad, ¿no? ¿Sí? ¿Para qué? Para que los tengamos presentes y para que sobre ese testimonio nosotros podamos vivir nuestra vida cristiana delante de Dios. Porque no es una vida cristiana, como lo hemos dicho aquí, de llanero solitario, sino que es una vida cristiana como miembro de un cuerpo. O sea, estamos unidos al cuerpo de Cristo. Somos miembros, estamos ligados, conectados. Es algo que tal vez no lo vemos porque miramos con los ojos naturales. Al mirar con los ojos naturales nos vemos como individuos separados. Pero si miramos con los ojos espirituales, vamos a poder ver el cuerpo de Cristo. Y vamos a poder ver a muchos miembros dentro de ese cuerpo. Somos nosotros. Entonces, el conocimiento del Hijo de Dios es el que nos va a perfeccionar en estos aspectos necesarios para tener una vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu es la vida en Cristo. La vida en Cristo es la vida en el conocimiento que Dios nos da acerca de Él por la revelación que nos es dada por el Espíritu. Entonces debemos orar es para eso, para que tengamos revelación. Porque nuestra mente natural no puede entender las cosas que son del Espíritu. Para la mente natural eso es locura. Pero el espiritual sí las entiende. ¿Y quién es el espiritual? No solamente el que ha nacido de nuevo, sino aquel que conoce la palabra. Porque la ignorancia a la palabra me va a dejar en un estado de carne, en un estado natural, en un estado de ignorancia, en un estado de tiniebla. ¿Sí? Son palabras que son equivalentes. Tiniebla, ignorancia, carne, natural. La Biblia menciona esas palabras indistintamente, pero están hablando de lo mismo. El hombre natural. ¿El hombre natural? ¿Cuál es el hombre natural? Es el hombre que se encuentra en su estado original, el que hereda de Adán. Ese es el hombre natural. El hombre natural, o al hombre natural le tiene que ocurrir algo para que deje de ser un hombre natural y se convierta en un hombre espiritual.
lo primero que le tiene que ocurrir es que su espíritu nazca de nuevo por la regeneración. Entonces, hoy vamos a hablar un poco sobre el aspecto que tiene que ver con la resurrección de los muertos. Habíamos hablado la semana pasada, habíamos entrado en ese terreno y tocamos de una manera muy superficial. Tocamos la superficie, pero no hemos entrado a fondo todavía. Es necesario entrar a fondo, porque seguramente hay muchísimas preguntas en relación a esto. Y la idea es que las preguntas vayan obteniendo respuestas y vayamos quedando cada vez más aclarados en ese sentido. Habíamos dicho que la epístola a los Hebreos nos habla de la resurrección, pero nos habla después de hablarnos del arrepentimiento de las obras muertas. Luego nos habla de la fe en Dios, luego de la doctrina de bautismos, luego de la imposición de las manos, y luego sí, nos habla de la resurrección de los muertos para finalmente hablarnos del juicio eterno. Entonces, este es el fundamento cristiano. Quiere decir que si yo voy a vivir una vida cristiana, yo tengo que tener este fundamento. Porque si no, ¿cómo? ¿Cómo voy a vivir mi vida en la ignorancia? Voy a tener el Espíritu, sí. Puedo decir soy cristiano, sí. Pero, ¿cómo será mi vida? ¿Cómo será mi participación en el cuerpo de Cristo? ¿Cómo será? Pues en la ignorancia vamos a ser más de estorbo que de ayuda. Entonces es necesario que para que seamos personas que le colaboran al Señor con la edificación, porque Él es el que edifica, estemos instruidos, por lo menos en lo que es básico. Y habíamos dicho que todo comienza, nuestra vida cristiana comienza dándonos cuenta de la condición en la que nos encontrábamos. Y esa condición es la de un pecador que necesita de un Salvador que tiene la facultad de salvar, tiene los recursos para salvarnos plenamente y salvarnos de una manera tripartita. La salvación que es en Cristo no solamente es la salvación de nuestro espíritu, también implica la salvación de nuestra alma y finalmente la salvación, si se le puede llamar así, de nuestro cuerpo. O sea que, así como lo vimos en el Señor Jesucristo, que Él murió pero también resucitó, así también Él como el primero de entre los muertos nos da una muestra de lo que será la resurrección de entre los muertos. Y queda perfectamente claro y evidenciado que los muertos van a resucitar. ¿Y van a resucitar por qué? Porque Cristo resucitó entre los muertos. Entonces la evidencia de la resurrección de entre los muertos es la resurrección de Cristo. Para que nos quede claro. Sí va a haber una resurrección de entre los muertos. Necesaria además. Porque estamos en una etapa o en un periodo que es muy necesario, que es la edificación de la casa de Dios. Estamos en eso.
podría decir que los apóstoles, el mensaje de los apóstoles, estaba centrado como en 3 aspectos importantes. Y cada uno de esos aspectos pues se extendía bastante. El primer aspecto nos habla de la muerte expiatoria del Señor Jesucristo. El primer aspecto. Entonces, ellos hablaban mucho sobre eso, sobre la necesidad de un Salvador y cómo ese Salvador se presentó en la persona de Jesús, el Hijo enviado por Dios. Porque Jesús es el Hijo enviado, el único, unigénito, enviado por Dios. Pero también es hijo de hombre. Nació de una mujer. Es un judío, descendiente del rey David. Es del linaje de David. Y como tal, es el legítimo heredero a sentarse en el trono de Israel, en el trono de su padre David. ¿Sí? Y fíjese que cuando Pedro responde la pregunta que Jesús hace, una pregunta muy importante. Jesús no hace preguntas porque sí, las sabe hacer, buscando obtener de nosotros respuestas. Eso es una cosa muy judía, ¿no? Cuando le haces una pregunta a un judío, él te responde con otra pregunta, para que en la respuesta encuentres, tú mismo, encuentres la respuesta a tu pregunta. Entonces la pregunta de Jesús era, ¿quién dice los hombres que soy yo? ¿Quién soy yo para la gente? ¿Quién soy? Y la respuesta de ellos, porque habían oído, era que él era un enviado de Dios, un profeta, como los profetas que ellos habían oído y que habían leído, pero que ya no se daban. Hacía muchos años que el Señor no había levantado profetas, pero veían en Jesús como un profeta, parecido a Elías, Jeremías, profetas así, hombres que tenían palabra poderosa y hacían señales y prodigios. Eso pensaban ellos, que era un profeta. Pero Jesús estaba buscando algo y les pregunta a ellos, pero ¿y ustedes? Para ustedes, ¿yo quién soy? ¿Yo quién soy? Y Pedro responde, y vamos a centrarnos un poquito en esa respuesta de Pedro, porque Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. A propósito, no dije el Cristo, porque nosotros estamos acostumbrados a oír la palabra Cristo, que es la palabra griega, que en hebreo es Mesías, y que significa ungido. Entonces Pedro está, voy a parafrasear, Pedro está diciendo, tú eres el ungido de Dios, el Hijo del Dios viviente. Dos cosas muy importantes que le son reveladas a Pedro en ese momento. Y son tan importantes que Jesús dice que sobre esa roca, sobre esa declaración, la cual considera fundamento, Él edificará su iglesia. Y como hemos estado hablando del fundamento y de la edificación, pues aquí es muy importante traer a colación este aspecto. Algunas cosas aprendemos. Número 1, y es que si no nos es dada la revelación de quién es Jesús, difícilmente vamos a entender quién es la iglesia. Porque si no entendemos quién es Jesús por revelación, porque lo podemos leer,
lo podemos oír de personas, lo podemos ver en películas. Pero hermanos, necesitamos es que el Padre nos revele al Hijo. Es un asunto de orden celestial. No es terrenal, no es para el hombre natural, no es para el hombre inteligente. No. Es para quien el Padre quiera revelar. Entonces el Padre quiere revelar a su Hijo, sí, pero no lo da a revelar a cualquiera. Y no me pregunten por qué, porque no sé. No sé. No lo dio a revelar a muchos en el tiempo de Jesús. Hay algo allí, hay algo misterioso, escondido, muy particular del Padre hacia su Hijo. Y es darlo a revelar. Porque es necesario para que la iglesia sea edificada por Cristo, que es el que edifica, que nosotros tengamos una revelación dada por Dios de quién es el Hijo. La que Dios le dio a Pedro. Y por eso fíjese que hay algo aquí interesante. Porque Jesús le dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Para qué? Para que todo lo que cierres aquí sea cerrado allá, y todo lo que abras aquí sea abierto allá. ¿Y de qué está hablando Jesús? ¿Y por qué a Pedro? Está hablando de llaves. Las llaves sirven para abrir puertas. Y las puertas sirven para que las personas entren. Y eso me recuerda a mí, eso me recuerda lo que Jesús le dice a la iglesia de Filadelfia. Le dice que Él tiene la llave de David y que Él es el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Entonces hay una conexión. Hay una conexión entre lo que es la revelación que Dios da de su Hijo y lo que la iglesia de Filadelfia recibe de parte del Hijo de Dios. Y es que se le abre una puerta. ¿Y qué querrá eso decir? Hablando de fundamento. ¿Qué era lo que Pedro recibió? Claro, él confesó esto. Pero una confesión de pocas palabras lleva implícito mucho entendimiento de parte de Dios hacia quien recibe la revelación. Pedro estaba viendo algo que fue lo que le permitió dar a conocer el Evangelio a los judíos. Fue el primero en hablar. El primero. Pentecostés. El Espíritu Santo desciende. Lenguas. Poder. Hay una actividad espiritual. Hay algo que está sucediendo en Jerusalén en ese momento. Hay un acompañamiento del Espíritu. Y hay un hombre que días atrás había negado al Señor Jesucristo, que ahorita estaba dispuesto a dar la vida por Él. Pero predicando y siendo acompañado de esa predicación. Porque no solamente es el que prediquemos el Evangelio del Reino, sino que el Espíritu Santo esté allí junto a nosotros, poniendo en las personas que oyen la predicación convicción, temor y un deseo de arrepentirse. Qué importantes son esas llaves. Y Pedro recibió eso. Y si nosotros vamos a edificar, hermanos, la edificación no solamente tiene que ver con asuntos internos nuestros, de la casa, sino que tiene que ver con la extensión de esa casa
a extensión. Porque hay mucho pueblo todavía afuera que no ha llegado a la casa. Estamos hablando de la casa que se está edificando sobre el fundamento. Porque hoy en día hay muchas casas que se edifican, pero no sobre el fundamento. Hay muchas casas. Ya sabemos que la casa es una iglesia local. Y digo local porque en cada localidad, ciudad, pueblo, población pequeña o grande, debe existir una iglesia, que es la iglesia de Jesucristo, la cual edifica al Señor Jesucristo. Porque la edifica es para Él. Es la casa que Él le hace al Padre. Y en eso todos nosotros tenemos que estar entendidos. Por el entendimiento que el Espíritu Santo nos da. ¿No ve que Él dijo? Eso lo dijo el Señor Jesús. Le dijo a Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia. O sea, Jesús está hablando de la edificación de una iglesia que es la suya. Pero ¿parte de dónde? Parte de la revelación que el Padre le da a la gente de su Hijo. Y yo creo que eso es lo que falta hoy en día, lo que se ha perdido hoy en día, una revelación del Espíritu de quién es Jesús. Porque ¿qué sabemos nosotros los gentiles acerca de Jesús como el Mesías? ¿No ve? Que Él es el Mesías. ¿El Mesías de quién? No el Mesías nuestro, es el Mesías de Israel. Entonces Israel es muy importante dentro de esto. Porque la iglesia se va a edificar, pero para edificarse yo tengo que entender que Él es el Mesías de Israel. ¿Por qué digo esto? Hoy en día se ve mucha discusión y en esas discusiones uno ve la ignorancia que tienen los gentiles acerca del llamado, del misterio de Israel. Pareciera ser que Israel no existiera ya, que nosotros somos los gentiles y bueno, la salvación es para los gentiles, la salvación se perdió para Israel. Pero ¿acaso no dice que se edifica la iglesia con ese conocimiento? Porque si no, entonces, ¿qué necesidad tendríamos nosotros de saber que Él es el Mesías? Él es el Mesías, hermanos. Y además es el Hijo del Dios viviente. Porque estamos hablando de la resurrección. Y según el libro de Romanos, la resurrección de entre los muertos no vendrá hasta que Israel sea salvo. Entonces nosotros tenemos un papel importante allí, como gentiles, como la iglesia gentil. ¿Y cuál podrá ser ese papel? Si la resurrección depende de la salvación de Israel, si quiere venga lo leemos, hermanos, está en el libro de Romanos. Romanos capítulo 11. Vamos a leer desde el verso 11. Romanos 11, verso 11 en adelante. Vamos a leer. Sí. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo gentiles. Esta es la epístola
¿Escrita a quiénes? A los gentiles, romanos, gentiles. Está la epístola a los hebreos, pero esta es la epístola a los gentiles. Por si de alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Entonces, ¿qué vemos aquí? Israel no recibió el testimonio de que Jesús era el Mesías. No aceptó a Jesús como el Mesías. No lo aceptó. De hecho, lo crucificaron. Y como Israel no recibió a Jesús como Mesías, entonces Dios se volvió a los gentiles. Y ha estado moviéndose durante 2000 años a lo largo y ancho de las naciones, predicando por medio de los evangelistas, predicando el evangelio del reino. Gracias a eso nosotros somos salvos, porque alguien algún día nos compartió. Y ahora que hemos avanzado en el conocimiento del Hijo de Dios, nos damos cuenta que nuestra salvación no solamente es una salvación individual, sino que es una salvación corporativa, pero cuya finalidad ahora, por lo que estamos viendo, es que esa salvación corporativa dé un fruto. ¿Hacia dónde? ¿Nos vamos a quedar únicamente nosotros? ¿O vamos a entender que así como a nosotros se nos predicó, porque así lo quiso Dios, por la resistencia de Israel, ahora está llegando el tiempo para que Israel oiga el Evangelio? Y digo, está llegando el tiempo porque esto es un asunto de Dios, no es un asunto ni siquiera de nosotros. Si Dios no hubiera movido lo que Él sabe mover para que el Espíritu Santo trabaje en las naciones gentiles, nadie sería salvo. Porque es el Espíritu Santo acompañando la predicación. Y así comenzó Pedro. Pedro comenzó predicando a los judíos en la ciudad de Jerusalén. Pero tiempo después le predicó a los gentiles en la ciudad de Cesarea. Le predicó a un romano, entró a la casa del romano y allí predicó ante muchas gentes que el romano había traído y el Espíritu Santo descendió. Y podemos ver entonces que tanto judíos como gentiles, por la predicación de Pedro, conocieron el Evangelio. Sin embargo, no ha habido una experiencia todavía de judíos y de gentiles viviendo la iglesia como se debe vivir. No se tiene esa experiencia. Porque al principio el Evangelio que era claro para Pablo no era claro para otros. Entonces, muchos judíos que se convirtieron pensaban que había que seguir en la cosa judaica, que había que circuncidarse, que había que leer a Moisés y practicar todo el ritual mosaico. Eran convertidos, reconocían a Jesús como el Mesías, pero no habían dejado los rudimentos de la ley, de los que menciona la epístola a los hebreos, arrepentimiento de obras muertas. Ese era realmente el problema. El problema al principio, tanto en los gentiles como en los judíos, es que judaizaban.
Los gentiles fueron judaizados y los hebreos no dejaron de judaizar. ¿Me están entendiendo? O sea, hay un problema serio, porque la casa del Señor se edifica tanto con judíos como con gentiles, pero ¿cómo vamos a tener comunión los unos con los otros si aquí está el lado de los judíos que judaizan y aquí está el lado de los gentiles que se dejan judaizar para poder ser uno, pero no en Cristo, sino en Moisés? Entonces, hay un aspecto interesante y que tiene que ver con la resurrección. Para que llegue el día de la resurrección, se tienen que dar algunos cambios importantes en la iglesia gentil. La iglesia gentil tiene que entrar en un orden especial, en una manera de vivir la palabra, que sea tan especial, tan vivo en la fe, que puedan tener la autoridad espiritual para compartir ese evangelio del reino. Porque es que el evangelio del reino, hermanos, no solamente comienza diciendo que Jesús es el que murió en la cruz, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo del Dios viviente, sino que el evangelio del reino tiene que ver es con nuestro testimonio. ¿Cómo es que nosotros vivimos realmente la fe? ¿Cómo es que la iglesia gentil vive el evangelio? Pero si la iglesia gentil está dividida, como lo está, ¿qué autoridad espiritual puede tener para predicar un evangelio que habla de la unidad? ¿Acaso Jesús no dijo, la gloria que me has dado yo les he dado, para que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno? Padre, que ellos sean uno, oraba Jesús, para que el mundo conozca que tú me has enviado. Mire qué importante es este asunto de la unidad, hermano Diego, porque no hay unidad, no la entendemos. Que la unidad no tiene que ver con que tenemos la misma fe en cuanto a que el Señor Jesucristo murió en la cruz. Eso no se discute. Eso no se discutía en el tiempo de ellos. Jesucristo murió en la cruz, Él es el Salvador, pero no había unidad entre ellos. No había unidad. Los judíos estaban por un lado, los gentiles estaban por otro lado. Y Pablo es el que tiene que reprender a Pedro, porque Pedro no estaba siendo fiel a ese evangelio que había predicado tanto a judíos como a gentiles. Pues cuando sabía que venían los de la circuncisión, entonces se retraía y ya no comía con los gentiles. Estoy hablando con los gentiles cristianos. Ya no lo hacía, por temor a los de la circuncisión. ¿Y quién eran los de la circuncisión? Eran judíos que habían creído, pero que mandaban a circuncidar. Entonces, hay algo en todo esto que nos muestra lo que el Espíritu Santo está haciendo para llevar a la iglesia a una plenitud del conocimiento en Él, pero de una práctica que le permita a la iglesia tener autoridad espiritual. Porque la autoridad espiritual, hermanos, espiritual digo yo, es la que le cierra la boca a Satanás. La autoridad espiritual no es el que más grita, ni el que más sabe reprender, ni el que más conoce oraciones que tienen que ver con echar demonios. Nada de eso es autoridad espiritual. La autoridad espiritual es Cristo en nosotros. Sí, el vivir a Cristo. Lo que el Señor Jesucristo enseña acerca de quién es Él como cabeza de la iglesia. Y fíjese que solamente a la iglesia de Filadelfia el Señor le abre esa puerta.
A las otras iglesias no se las abre. A las otras iglesias las reprende porque no se encuentran bien. Pero la iglesia de Filadelfia no la reprende, sino que le dice que le ha abierto una puerta. Y luego dice, te daré a algunos de los que se dicen judíos y no lo son, sino que son la sinagoga de Satanás. Ellos vendrán y se pondrán a tus pies y reconocerán que yo te he amado. Es una profecía del final del tiempo. Porque ¿quiénes son los que se dicen judíos y no lo son? Sino sinagoga de Satanás. Pero van a reconocer a la iglesia gentil y van a decirle a la iglesia gentil, Jesús te ha amado. Cuando Pablo escribe el Evangelio en Romanos, habla de los que se dicen judíos y no lo son. Él dice que no es judío el que nace judío, sino que es judío el que ha circuncidado su corazón. O sea, el verdadero judío es el que ha circuncidado su corazón. Es un asunto que tiene que ver es con la fe en Jesucristo. Amén. No que si yo tengo la línea judaica, descendientes de Jacob, de Israel, de Judá o de cualquiera de esas tribus. Claro, ellos son, étnicamente hablando, son descendientes, son israelitas, con el ADN, pero necesitan circuncidar el corazón, necesitan nacer de nuevo, necesitan reconocer a Jesús como su Mesías. ¿Y quién les va a hablar acerca del Mesías? ¿Pero cuál? ¿Cuál iglesia? ¿Cuál de todas? Porque es que hace muchos años los evangélicos van a Israel a predicar y cada vez es menos lo que le reciben. Pareciera ser que el Satanás que está en ellos no les permite creer ese evangelio que ellos predican. Porque hablamos al principio que a Pedro, ¿qué fue lo que el Señor le dijo a Pedro? Te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces, ¿por qué a Pedro sí le oyeron? ¿Por qué a Pedro cuando predicó muchos le vinieron a preguntar qué hemos de hacer? Varones, ¿qué hemos de hacer? El Espíritu Santo trabajó allí. Y también trabajó en la casa de Cornelio para el gentil. También. Porque estos apóstoles sí vivían la fe de Jesucristo. Estos apóstoles eran uno en Cristo. Ellos eran uno en Cristo. Entonces había autoridad espiritual. Es triste que nosotros perdamos nuestro ministerio de predicarle al que necesita porque no estamos viviendo la fe de Jesucristo. Porque ignoramos muchos aspectos que tienen que ver con la fe. Muchos aspectos. Y por eso estamos en esto, ¿no? En este tema del fundamento. Claro, estamos hablando de la resurrección, pero yo quiero hablar de la resurrección no como que sí, que va a haber resurrección de entre los muertos, no lo negamos. Es necesaria la resurrección. Pero tienen que darse cosas antes de que llegue la resurrección de entre los muertos. Y lo que nos muestra el libro de Romanos es la conversión de Israel. ¿No lo leímos allí? ¿Sí? Dice que será vida entre los muertos. La inclusión de Israel será vida de entre los muertos. Vida de entre los muertos, ¿qué es, hermanos? Es resurrección. Es resurrección.
Entonces la resurrección no podrá darse antes de la conversión de Israel. Pretender que haya una resurrección antes de la conversión de Israel es ignorar las Escrituras. Es desechar a Israel como parte del plan que Dios tiene de salvar a las naciones según la promesa que le dio a Abraham. Porque fue Abraham el que le dijo: en tu simiente, la cual es Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. No estamos hablando de individuos, estamos hablando de naciones. También habla de familias, pero naciones es un asunto diferente. Naciones. Porque el Señor Jesucristo es el Mesías de Israel, pero también es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que va a reinar sobre las naciones cuando venga en su reino de gloria. Cuando venga en su trono de gloria, dice que Él va a apartar a las ovejas de las cabras. Y habla de naciones. Las naciones ovejas las va a poner a su derecha, las naciones cabras las va a poner a su izquierda. Y a las naciones ovejas les va a decir: venid benditos de mi Padre, a entrar al reino que fue preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea, desde el principio. Dios preparó un reino para las naciones. Y Dios ha preparado un rey para esas naciones. Y ese rey es Jesús, que siendo el hijo de Adán, el segundo hombre, sin pecado, se ganó ese derecho. Él se ganó el derecho, se lo ganó en la cruz, murió por las naciones. Y Él, con su sangre, compró el derecho para ser el rey de las naciones. Y el Padre lo sentó en el trono y le ha dado autoridad en el cielo y en la tierra. Toda autoridad. Entonces Él va a venir a reinar cuando Él venga, cuando Él regrese. Entonces la resurrección está relacionada también con su venida, hermanos. Como está escrito en 1 Corintios 15, si quieren me acompañan allí. 1 Corintios 15, perdónenme que estoy de pronto saltando de un lugar a otro, pero luego vamos a conectar. Espero que podamos conectar todo a fin de que quedemos aclarados y no confundidos. 1 Corintios 15, aquí este capítulo habla de la resurrección. 15. Vamos a leer desde el 11. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, pues tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pablo está escribiendo porque algunos decían que no había resurrección de muertos. Entonces, damos gracias a Dios por estas cartas que enseñan, que corrigen, porque si no se hubiesen dado los problemas que se dieron en el tiempo de los apóstoles, pues entonces las cartas no hubieran sido escritas para corregir esos problemas, que son problemas que se pueden dar de una manera muy similar en nuestro tiempo. Quizás ahora nosotros no tengamos ese problema, creamos que va a haber resurrección,
Pero lo que nos hace falta es entender todos los aspectos pertinentes a la resurrección. Y la ignorancia de eso es lo que hace que nuestras vidas no sean unas vidas consagradas. Porque pensamos quizás, bueno, ¿qué pasa? ¿Será que vamos a morir? Sí. ¿Y luego qué? No, yo he oído esto. Algunos dicen, no, después de la muerte no hay nada. No hay nada, no hay nada, absolutamente nada. Eso decía mi mamá. Y vaya, cámbiele su manera de pensar. Muy difícil. Porque cuando no tenemos fe en las Escrituras, cuando las Escrituras para nosotros no son nuestro sustento, entonces cualquier cosa que se diga está bien. Pero gracias a Dios hemos decidido creer en lo que Dios dice. Y lo que Dios dice escrito en las Escrituras, aquí. O sea que no podemos nosotros alimentar nuestro espíritu por las cosas que se oyen allá afuera, por las cosas que se ven en las películas o leemos en los libros, o dice la gente. No, tenemos que ir consistentemente a las Escrituras. Y en eso ser muy celosos y muy serios, porque debemos estudiar las Escrituras. Las Escrituras no solamente están para leerse, sino que están para estudiarse, para escudriñarlas, para mirar las concordancias que hay, las unas con las otras, a fin de que tengamos el cuadro completo. Y sobre eso que hemos recibido ya, porque la revelación se va aumentando en la medida en que entramos en ese conocimiento, en esa búsqueda, porque amamos a Dios, porque queremos lo de Él, entonces Dios nos abre el entendimiento, ¿sí? Porque aquí tenemos una revelación primaria, es lo que Dios quiso dar a conocer, pero necesitamos una revelación de la revelación. Necesitamos que esto, que es lo que fue revelado y ahí está escrito, también nos sea abierto para que tengamos un entendimiento y no discutamos las Escrituras, porque a veces discutimos las Escrituras. Vemos cosas que están escritas y comenzamos a discutirlas como si no estuvieran escritas. Pero hermano, lo que está escrito, y está escrito como mandamiento, para nosotros que somos discípulos de Jesucristo, se convierte en ley de vida. Si nosotros no lo tomamos como mandamiento, entonces no será vida para nosotros. No tendremos de Cristo lo que Dios quiere darnos de Él. Y vamos a tener muchos problemas con la revelación. Vamos a andar siempre discutiendo, porque no entendemos. No entendemos. Tengo una pregunta, no sé si lo vas a cubrir. ¿Qué pasa en el lapso del tiempo mientras la gente duerme o muere y la resurrección? Porque mucha gente cree que tú te mueres y te vas a estar en la presencia de Dios en ese momento. ¿Hay una escritura que pruebe que cuando tú te mueras vas a estar en la presencia de Dios, o cuando mueras estás simplemente dormido hasta la resurrección? Ya. Bueno. No sé si responderlo ahorita o más adelante. Que sea como, Si vas a hablar de eso, pues como está bien, parte del proceso de ir descubriendo poco a poco los aspectos concernientes a este tema. Porque claro, la resurrección es la resurrección de entre los muertos. ¿Y cuáles muertos? Pues los que murieron en Cristo. De esa resurrección es de la que se está hablando. Y aquellos que murieron o durmieron en Cristo. Porque va a haber otra, que es la segunda resurrección. Y esa se va a dar al final del milenio, después de que todo se termine y el fuego descienda del cielo y las obras de la tierra se consuman.
y se destruya lo que conocemos como creado en primera instancia, porque los cielos y la tierra van a pasar, según nos muestran las Escrituras. Y algunos dicen que viene el fin del mundo, y viene el fin del mundo, pero no de la forma como ellos creen, ni en el tiempo que ellos creen. Creo que estamos a alrededor de 1000 años para que el mundo deje de ser. Es muy poquito tiempo. 1000 años, porque 1000 años es lo que va a durar el reinado de Jesucristo. Y al final del reinado de Jesucristo va a haber una rebelión. Apocalipsis nos muestra que Satanás va a ser soltado de su prisión y va a ir a engañar a las naciones, como siempre ha hecho. Engaña a las naciones para llevar a las naciones contra Cristo. Siempre es un asunto contra Cristo. Entonces al final del milenio, cuando todo termine, va a haber una resurrección. ¿De quiénes? De aquellos que murieron a lo largo del milenio y de aquellos que no resucitaron en la primera resurrección, que han muerto a lo largo de toda la historia de la humanidad. Entonces, para responder, los que mueren en Cristo, ellos descansan de sus obras. Según las Escrituras, ellos ya no van al Hades como antes iban. El Hades es el lugar a donde iban los muertos. Hades en griego y Seol en hebreo. Allá los que eran de la fe iban al seno de Abraham. Y allí estaban esperando a que llegara un libertador y los sacara de allí. Y ese libertador llegó un día, murió, descendió a las partes más bajas de la tierra y luego dice que se llevó cautiva la cautividad. Se la llevó, como estaba profetizado, que el alma no quedaría en el Seol. Y de eso habla David: no dejarás mi alma en el Seol, pero también es un salmo mesiánico que muestra que Jesús mismo no quedaría en el Seol, sino que Él sería levantado de allí y en su resurrección es una resurrección tripartita, porque no solamente el alma asciende, sino que el cuerpo resucita y el espíritu vuelve otra vez a su lugar. O sea que Jesús vuelve a ser una persona tripartita, pero ya con un cuerpo de resurrección, de gloria, como el nuestro, cuando venga la resurrección de los muertos. ¿Qué pasa con nosotros cuando vayamos a morir? Si es que vamos a morir, no lo sabemos. Lo más seguro es que sí, pero se habla de un rapto. Entonces el rapto pues va a llevarse a las personas en el momento de la venida del Señor Jesús. Los que estén vivos hasta ese momento, dice que no van a morir, sino que sus cuerpos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿Ah? Ahí se les dará un cuerpo. Ahí ellos no van a probar la muerte, sino que van a tener cuerpo de resurrección sin necesidad de haber tenido que probar la muerte. Pero los que han muerto en Cristo van a resucitar primero. Resucitan primero, cuando el Señor Jesucristo venga. Entonces Él viene en su parusia y va a recoger a los suyos para que los suyos le reciban en las nubes. ¿A quiénes? Los que durmieron en Él desde Adán hasta su venida, y los que estén vivos en ese momento. Porque Pero no a todos. no todos, los que estén vivos que sean de Cristo, claro. No todos van a ser raptados, porque no todos no serán de Cristo en ese momento. Pero hablan de 5 vírgenes, que de 10. 5 Sí. estaban listas y las otras 5 eran vírgenes, o sea, eran parte del pueblo. Claro, Estaban listas, sí. esas son las que se quedan. Esas 10 vírgenes, número 10,
es el número que representa a las naciones, es el número que nos muestra a la iglesia en las naciones, y va a haber entonces dos grupos en ese momento de la venida del novio. Dos grupos: el grupo de las vírgenes que son prudentes y el grupo de las vírgenes que son insensatas. Y son insensatas ¿por qué? Porque no tuvieron la precaución de guardar aceite. Entonces, esa es una insensatez. Es como, bueno, nosotros ya no lo entendemos porque la luz es diferente, pero antes eran lámparas de aceite. Y las lámparas, las personas sensatas no dejaban que el aceite escaseara, porque llegaba el momento en que se apagaba y se quedaban sin luz. Entonces siempre había como una porcioncita de aceite guardado en una vasija. Entonces estaba la lámpara y estaba la vasija. En la vasija había una porción de aceite que servía para recargar la lámpara. Entonces el Señor Jesús usa esta sí, claro, para comparar al pueblo del Señor en el tiempo de su venida. ¿Quiénes tienen y quiénes no tienen aceite? Entonces, ¿quiénes son los que tienen aceite y qué significa tener aceite? Creo que hemos hablado de eso. El aceite es lo que permite la luz. Permite la luz. El aceite es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre acompaña la palabra. Nunca el Espíritu Santo está suelto, sino que donde está el depósito de la palabra, allí está el Espíritu. Entonces, ¿qué de Cristo tenemos guardado? Si tenemos guardado de Cristo, entonces tenemos depósito. Y ese depósito es el que permite que seamos luz. ¿Y qué dice Primera de Juan acerca de la luz? Dice que si yo tengo comunión con Dios, pero estoy en tinieblas, miento y no practico la verdad. Luz. Porque Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Pero vamos a mezclar eso con el aceite. Porque para que haya luz debe haber aceite. Para que exista el candelero debe haber aceite. A fin de que el candelero dé la luz necesaria en el lugar santo. Entonces, si dice Primera de Juan, y lo voy a leer literal para que no se nos pase de pronto una palabra que no sea. Dice Primera de Juan, capítulo 1. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, aceite, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, la luz está relacionada ¿con qué? Con el aceite. Pero la luz está relacionada con la comunión. O sea que las vírgenes prudentes son vírgenes que tienen comunión. Es la iglesia que tiene comunión. Porque comunión, aceite, luz. ¿Sí? Está conectado. ¿Y cuáles son entonces las insensatas? Las que no tienen comunión. No tienen comunión. Comunión es también como el amor por mi prójimo. Comunión es esto. Comunión es lo que el Espíritu Santo produce en los que han nacido del Espíritu para que tengan comunión unos con otros. Conexión. Comunión. Más que conexión, es como el amor de Cristo siendo impartido para que tengamos el amor de unos con otros.
Claro, es amor de unos por los otros, pero hablando de la iglesia, no hablando del que está afuera, sino hablando de la iglesia, cuerpo de Cristo, candelero, lugar santo. Donde Él es el centro. Sí, claro. Entonces, pues es que hay muchas palabras que se conectan. Somos sacerdotes del lugar santo para Dios. Jesús, el sumo sacerdote, es el que nos enseña a guardar el candelero que se encuentra en el lugar santo. Ese candelero debe alumbrar. ¿Para qué? Para que se puedan hacer las labores del lugar santo. Si ese candelero está apagado, entonces no se podría trabajar en ese lugar. ¿Y qué es lo que hay en ese lugar? Sencillo. Está la mesa de los panes y está el altar del incienso, que representa las oraciones. Y la mesa de los panes representa la cena del Señor y la comunión de unos con otros. Y el candelero representa la iglesia, que está parada delante del Señor de la tierra, la cual alumbra, ¿sí? Como el Señor dice en Mateo, para que vuestras obras glorifiquen a Dios. Entonces, somos luz, y somos luz cuando las obras nuestras, que son las que fueron creadas en Cristo, glorifican a Dios. Entonces, la comunión, esta comunión produce delante de Dios, produce luz, que es la luz de Cristo. Es lo que Dios quiere ver. Dios quiere ver cómo alumbramos en nuestra comunión. Y esa luz que se produce por el Espíritu Santo es lo que glorifica a Dios. Entonces fíjese que los apóstoles, junto con otros más, el día de Pentecostés, estaban unánimes y juntos en un lugar alto. Ellos estaban allí durante 10 días, estaban en una comunión, orando, compartiendo los apóstoles, y estaban incrementando el aceite. En la medida en que ellos oían los testimonios de los apóstoles, el aceite aumentaba. El aceite en ellos aumentaba. Y durante 10 días el aceite aumentó, y cuando llegó al nivel, el Espíritu descendió y los encendió. Dice que como lenguas de fuego se pararon por encima de ellos, y allí la iglesia comenzó. Pero ¿cómo comienza? Comienza cuando el candelero es encendido, cuando da la luz que produce el Espíritu Santo. ¿Y la manifestación es el poder? ¿Ah? ¿Y la manifestación es el poder? Sí, el poder es el poder hacer la obra de Dios. Es el poder hacerla con el amor que Dios nos da por medio de Jesucristo. Sí, porque es eso. No es una obra como de dones espirituales solamente. No, es una obra que manifiesta cosas tan especiales, que dice que todas las cosas las tenían en común. Y que nada decían, esto es mío. O sea, ellos habían llegado a una convicción tal del amor de Dios siendo derramado en Cristo, que consideraban que eran una familia, y que como eran una familia, todas las cosas eran de la familia. Nadie decía, esto es mío. Hoy en día eso es lo que decimos. Hoy en día eso lo tenemos muy claro, esto es mío. Compartir lo que es mío no es tan fácil, pero a eso tenemos que llegar. Dios quiere que seamos administradores de las cosas que son de Él, que nos da. ¿Para qué? Para que las podamos compartir. No se trata de que Camille, yo entonces dejo lo que tengo y lo entrego y me quedo sin nada. No es eso. Porque si me quedo sin nada voy a hacer un problema. Se trata es de que de lo que tenga yo pueda dar.
Si es algo material, pues es material. Si es algo que tiene que ver con dones, pues entonces con los dones espirituales. Si es un ministerio, pues entonces es un ministerio de servicio al Señor. Pero que sea eso, ¿no? Que sea el Señor quien toma de nosotros el lugar y entonces podemos ser los siervos de Dios. Cristo encuentra en nosotros un cuerpo, un alma, el espíritu, para que seamos uno en Él y el egoísmo se acabe y podamos entonces vivir una comunión perfecta al punto que Satanás la mira y dice: me venció, estoy vencido, ahí no puedo hacer nada, ahí no tengo cómo entrar, no tengo cómo perjudicar, no tengo cómo dividir. O sea, se quedó sin el poder de destruir. Porque ¿qué es lo que Satanás ha hecho? En el poder que le ha quedado de engañar, de engañarnos, destruye la unidad del cuerpo de Cristo. Eso es. Entonces, cuando no tenemos la unidad, cuando no tenemos la comunión, no estamos dando luz. Y ese es el problema de las vírgenes insensatas. Son creyentes, son cristianos, pero no tienen aceite en sus vasijas. No tienen aceite en sus vasijas. Entonces, ¿qué pasa? Murieron en ese estado, son despertadas en ese mismo estado y se dan cuenta de que no tienen aceite. Y le dicen a las que tienen aceite: ¿por qué no nos das de tu aceite? Que a mí me hace falta. Y ellas dicen: no te podemos dar de nuestro aceite, porque tenemos lo justo necesario, y si te damos de lo nuestro, entonces nos va a hacer falta a las dos. No sé si me están entendiendo el ejemplo del Señor Jesús. ¿Ah? Sí. Dice que, bueno, no lo dice de esa forma. Dice que cuando viene el novio se despiertan. Entonces la metáfora muestra que es la iglesia a lo largo de la historia, en las naciones. Son los creyentes que han ido muriendo, y que cuando viene el novio se despiertan. O sea, habla de ¿qué? Una resurrección. Ese despertarse es una resurrección. Pero en el estado en que resucitan se dan cuenta que no tienen el aceite suficiente. Voy a explicar. Y es que en la resurrección, algunos van a resucitar con un cuerpo de gloria mayor que otros que no han alcanzado el cuerpo de gloria suficiente para vivir el milenio en un estado de resurrección completo. Me voy a explicar. Pónganme en atención porque puede ser mal interpretado. ¿Sí? Vamos a Apocalipsis capítulo 2. Versos 8 en adelante. Apocalipsis 2, versos 8 en adelante, lo que el Señor le dice a la iglesia de Esmirna. Dice así entonces la palabra: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Esa es la presentación: el que estuvo muerto y vivió. ¿Quién estuvo muerto? El Señor Jesús, pero resucitó. Entonces le está hablando a una iglesia que va a pasar por situaciones que tienen que ver con muerte. Y mire lo que dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás.
No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. ¿La corona de qué? De la vida. La corona de la vida es la resurrección. La resurrección de gloria. Esa es la corona de la vida. Porque se puede ser infiel, como las vírgenes insensatas. Y ya sabemos lo que es la infidelidad. ¿Qué es la infidelidad? La idolatría. Bueno, todo eso, pero de lo que estamos hablando, esa infidelidad, ¿cómo la vamos a ver? ¿Qué es la falta de luz? Descuido del espíritu. ¿Ah? No tenemos el suficiente espíritu. No tener comunión entre los hermanos. Pero la comunión con el Señor es... Tú no puedes tener comunión con los hermanos. No, por supuesto, por eso dice que si tiene comunión con Dios. Obviamente que la comunión primero es con Dios. Si tenemos comunión con Dios, como Dios está en luz, entonces tenemos comunión los unos con los otros. Entonces, aquí lo que hace es que desnuda a aquel que dice que tiene comunión con Dios. Porque hay unos que dicen, tengo comunión con Dios, Exacto. pero no la tienen con los hermanos. Por eso los llama sinagoga de Satanás. Porque Sí. O sea, tener comunión con Dios, según lo que se ha enseñado, y no es lo que es la enseñanza pura apostólica, no es leer las escrituras, orar, ayunar y todo eso. Claro que eso es necesario, yo no estoy diciendo que no sea necesario. Es la práctica. Pero, claro, la práctica es lo que me demuestra que mi comunión con Dios es en verdad. Porque si tengo comunión con Dios y Dios es luz, entonces, bueno, ¿cuál va a ser el fruto de esa comunión? La comunión con los hermanos. Si no hay comunión con los hermanos, entonces es tiniebla. No tiene en realidad comunión con Dios. Eso, pues, me da mucha pena con el que... ¿Ah? La comunión con los hermanos, entonces la manifestación de la comunión. Esa es la manifestación de la verdadera comunión con Dios. Sí. Porque, claro, ¿qué dice Jesús en Juan 17? Eso es lo que hay que leer. En Juan 17 vemos cómo es el asunto de la comunión. La comunión procede de Dios, Padre, que la tuvo primero con el Hijo. Y la tuvo por medio de la gloria que el Padre le dio, o sea, el Espíritu. Es por medio del Espíritu, que es la gloria, el Hijo tuvo una comunión perfecta con el Padre. Ahora, ¿cómo el Espíritu se mantuvo firme? Porque Él guardó los mandamientos, porque fue fiel a los mandamientos. Si no hubiera guardado los mandamientos, el Espíritu no está allí. O sea, el Espíritu se mantuvo la comunión con el Padre, porque Jesús hizo la voluntad del Padre, no la suya. Entonces, esa misma gloria que el Padre le había dado, es la que Él también les dio a ellos. ¿Para qué? Para que ellos fueran uno. Porque es que nadie puede ser uno a menos de que tenga el Espíritu. Es que, ¿qué es lo que hace que nosotros seamos uno? Muchos miembros, pero somos uno en Cristo por el Espíritu que nos ha sido dado. Y cuando dices ellos son los apóstoles. ¿Ah? Cuando dices ellos son los apóstoles. La iglesia. Los apóstoles, sí, claro. Sí, primero ellos, ¿no? Porque ellos fueron los que primero tuvieron la comunión con Cristo y con el Padre. Porque fue el Cristo el que les enseñó a tener comunión con el Padre por medio del Espíritu Santo. Y esa es la comunión que ellos en la primera carta, están invitando a la iglesia a tener. La misma comunión que ellos tienen con el Padre y con el Hijo por medio del Espíritu, es la comunión que la iglesia debe también tener. Y por eso luego dice que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla, y el que dice que tiene comunión con Dios pero está en tinieblas, miente, porque no practica la verdad. ¿Cuál es la práctica de la verdad? ¿O cuál es la verdad? La comunión que tienen unos con otros. Y el resultado de la comunión de unos con otros
es que la sangre de Jesús limpia de todo pecado. Ese es el fruto. O sea que bueno, lo hemos explicado así, ¿no? Miremos el cuerpo humano. En el cuerpo humano la sangre fluye hasta el último rincón, porque los miembros están conectados. Pero si el miembro se desconecta, si yo corto un miembro, la sangre ya no fluye y ese miembro muere. Así mismo sucede con la comunión entre hermanos. Si hay separación entre hermanos, ya la sangre no fluye. Y si no fluye, no hay perdón de pecados. Y si no hay perdón de pecados, la maldad es la que le visita. Y la maldad viene en forma de tiniebla y de engaño. Es así. Es muy terrible, pero es la verdad. Entonces, ¿por qué debemos mirar las Escrituras? Porque las Escrituras son las que nos dicen la verdad. Nosotros podemos estar engañados, pensando cosas, sintiendo cosas, creyendo cosas. Pero la Escritura es la lámpara que alumbra todo. Y nos desnuda y nos muestra cómo es que está el asunto. Pero el problema es que nosotros no entendemos los símbolos. ¿Ah? Básicamente el problema de nosotros es que no entendemos los símbolos. Hay mucha simbología que no se entiende. No, Que no se entiende, entonces no se sabe leer la Escritura. claro. Se lee, pero no se entiende. Porque habla de luz y uno se imagina quién sabe qué cosa. Pero no. Por eso existen las concordancias, existen las otras escrituras que me llevan a una clara comprensión, porque una se une con la otra, con la otra, con la otra, y entonces ya tenemos el cuadro completo y nos damos cuenta que la iglesia está para alumbrar. Y por eso la iglesia es el candelero que Juan ve en Apocalipsis capítulo 1. Y se pregunta, ¿eso qué es? Candeleros. Y un sacerdote que se pasea en medio de ellos con unas estrellas en sus manos. ¿Qué significa eso? Entonces el Espíritu le dice, mira, el misterio de los candeleros y de las estrellas es las iglesias del Asia, que son 7, y los ángeles de esas iglesias. Entonces él ya entiende que el candelero representa a la iglesia que ha sido puesta para hacer luz. Pero hay iglesias de esas 7 que no están alumbrando. No están ya alumbrando. Entonces por eso el Señor le dice, quitaré el candelero de su lugar. A la iglesia de Éfeso le dice, mira, si no te arrepientes y regresas a las primeras obras, sacaré tu candelero de su lugar. ¿Qué pasa cuando el candelero sale de ese lugar? Oscuridad en esa estancia. Oscuridad, o sea, tinieblas. Entonces cuando Juan escribe, dice, estás en tinieblas. Tú dices que tienes comunión con Dios, pero estás en tinieblas. No estoy en tinieblas, yo tengo comunión con Dios. ¿Cómo sabes? Pues porque mira, mi comunión con Dios, según lo que a mí me han enseñado, es que debo orar, debo ir a las Escrituras. Listo, muy bien, excelente. ¿Tienes comunión con tus hermanos? No. ¿Y por qué no? Porque es que no me gusta. Pero no importa, yo tengo mi comunión con Dios. Tú tienes tu comunión con Dios. Según lo que tú entiendes, como comunión con Dios, la Biblia dice eso es tiniebla. Estás en tinieblas, hermano. Estás en tinieblas. Por eso Porque- el perdón es tan importante, porque es que la ofensa es lo que primero divide a la gente. Y si uno no perdona, es lo que No, Satanás claro. usa para dividir a todos. No, el perdón es definitivo. El perdón es lo que debe fluir en nuestro ser. En nuestro diario. Perdón, siempre estar dispuesto a perdonar, nunca retener una ofensa, nunca, jamás, porque si no, entonces se estanca el fluir del Espíritu. Sí, Tiene que nacer del corazón. pero nace del corazón cuando yo estoy dispuesto a obedecer. Es que la obediencia es la que produce que el corazón, que es duro, engañoso, sea transformado en un corazón de carne.
Obviamente que el Señor va a poner los mandamientos en mi corazón, va a poner sus leyes, va a producir en mi corazón un querer que no existe. Pero ¿cómo lo produce? Porque oyendo la palabra digo amén y obedezco. Entonces ahí sucede el milagro de la transformación de mi corazón. Porque el corazón tiene que ser salvado. Y es salvado por la palabra y la obediencia a la misma. No puedo resistirla porque entonces mi corazón se va a endurecer. Sí. La dureza que es incredulidad. Pero la obediencia, la fe, hace que mi corazón sea sensible, que sea de carne y que cada vez tenga más capacidad de experimentar la gloria de Dios en mí. Ahora esa gloria de Dios es el Espíritu en mí. El Espíritu en mí. Porque el Espíritu está en mi espíritu, pero debe pasar a mi corazón. Debe haber ¿cómo se llama? Un trasvasar, pasar de un vaso a otro vaso. Eso es lo que el Espíritu tiene que hacer. Mira cómo lo dice aquí en Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3 nos lo muestra con mucha claridad. Desde el verso 16 podemos leer. Dice así. Bueno, desde el 14, que está hablando del amor. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Dónde comienza todo? En el Espíritu. En el Espíritu. Allí. Hemos nacido de nuevo, nuestro espíritu ha sido regenerado, pero debe haber una operación. Y esa operación la produce Dios por medio de su Espíritu. Y hay una palabra que dice que el Señor va a convertir nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Y eso es lo que Sí. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Estamos hablando del corazón, estamos hablando del alma, de la salvación del alma. Empecé diciendo de una salvación tripartita, ¿se acuerdan? Espíritu, alma, cuerpo. Porque al final es el cuerpo. Pero entre el cuerpo y el espíritu está el alma, que debe ser salvada. ¿Y cómo va a ser salvada el alma? Por medio de el oír y el obedecer la palabra. Exactamente. Entonces necesitamos oír la palabra, pero ponerla en práctica. Por eso dice, para que habite Cristo por la fe. ¿Y esa fe cuál es? Esa fe es la palabra puesta en práctica. Por la fe. La fe es una palabra que en hebreo se escribe emuná y tiene un significado doble. Un significado doble. El primero es el conocimiento. El segundo es la obediencia a ese conocimiento. Entonces, el oír y el obedecer. Eso es la fe. O sea que la fe no es, no, es que yo tengo mucha fe. No, es que yo creo. ¿Y en qué crees? No, pues yo tengo fe. No, tengo que tener fe en el conocimiento que me viene por el oír la palabra y el poner en práctica la palabra. Esa es la fe. La fe en acción. ¿Sí? Esa es la fe, porque la fe sin obras es muerta. Entonces, una fe que oye pero no obedece, ahí no hay fe. ¿Y ese es el fruto del Espíritu? Eso va a producir en nosotros un querer. Cuando oímos y queremos hacer, porque
creemos que allí es donde está la vida, entonces el Señor toma nuestro corazón y le da, por su poder, le da la gana de hacer. Entonces la gana no viene de mí, sino que la gana la pone Dios. Dios es el que pone el querer. Y ese querer es el que me lleva a hacer la obra de Dios. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder que llevó a Cristo a hacer la obra de Dios hasta la muerte. Porque ¿cómo iba a ir a la cruz algo tan fuerte si no era empoderado por Dios mismo? Dios fue el que le puso el querer. Pero ¿cuándo? Cuando Él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando Él dice, no se haga mi voluntad, el poder de Dios lo tomó. Y a partir de allí ya fue la voluntad de Dios la que se hizo. Entonces, es lo que nosotros necesitamos, que la voluntad de Dios se haga. Pero para que se haga la voluntad de Dios, yo tengo que tener esa batalla. O sea, reconocer la mía, reconocer la de Dios y ceder la mía a la de Dios. Allí es donde viene el poder de Dios. Ahí es donde el hombre se convierte. ¿Se convierte a quién? A la voluntad. Y hace la voluntad de Dios. No se puede entrar al reino de los cielos a menos de que se haga la voluntad de Dios. Como decir, mi voluntad es que se haga tu voluntad. Exacto, sí. Sí, o sea, Jesús siempre mostró que su querer, su gozo, su vida, su estar aquí, su permanecer en la tierra, era para hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios le fue presentada cada día. Dios se le presentó y le dijo, hijo, esto. Y el hijo dijo, amén, Padre, eso. Oraba ¿para qué? Para que el Padre le mostrara qué era lo que él debía hacer. Y entonces él hacía conforme a lo que el Padre le mostraba. Y de esa manera él fue caminando día tras día, hasta llegar a la estatura de la madurez perfecta del hombre, que es como nosotros también debemos aprender a caminar. O sea que la iglesia avanza y crece en el conocimiento del Hijo de Dios por el conocer la voluntad y ponerla en práctica. Entonces la vida práctica de la iglesia es eso, es el conocer y el poner en práctica, porque esa es la maravilla, no es un asunto individual, es un asunto corporativo, colectivo, de cuerpo. Cristo formándose en un cuerpo, su iglesia, nosotros como miembros del mismo. Y así, entonces va a llegar el momento en que tiene tal estatura que el Espíritu Santo va a llamar, ya no a Pablo ni a Saulo, a la obra, sino que va a llamar es a la iglesia, a la obra, va a llamar al cuerpo, lo que ya se formó por la obra del apóstol. Porque ¿qué hizo el apóstol? Puso fundamento, eso fue todo lo que él hizo. Pero el fundamento no es la obra. La obra es lo que se hace sobre el fundamento. Esa es la obra. Lo que se hace sobre el fundamento que el apóstol puso, eso es lo que Dios quiere ver. Y no lo ha visto hasta ahora. Porque aquí están los fundamentos, pero hay que ponerlos en práctica. Bueno, hermanos, vamos a dejar allí. No avanzamos mucho en realidad, pero vamos es como aclarando cositas que van apareciendo en el camino. El punto sigue siendo entender la resurrección. Cuando vamos entendiendo que la resurrección es el resultado, es el fruto de algo, entonces, hermanos, vamos a vivir mejor nuestra vida cristiana. Vamos a anhelar el compromiso, porque la resurrección, que es para los creyentes, no va a ser igual para todos. El mismo nivel de resurrección no lo tendrán unos que otros. El que más se compromete, el que más se entrega, el que más decide sacrificar su vida por la causa del Señor, obtendrá un mayor peso de gloria el día de la resurrección de los muertos. ¿Sí? Pero bueno, eso lo dejamos es como abre boca para lo siguiente. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Queremos, Señor, que sigas hablándonos y que esta semilla, Señor, no regrese a ti vacía, sino que produzca
conforme al poder que hay en ella de llevar a dar un fruto, un deseo, un anhelo, un compromiso, una consagración, Señor, entendiendo que tú tienes galardones para aquellos que se consagran, aquellos que deciden entregar sus vidas para la causa tuya. Permítenos, Señor, ser de esos. No porque seamos capaces nosotros, no, en nosotros no hay ninguna capacidad. Las capacidades están en ti. En nosotros el anhelo, el deseo, el cual tú despiertas en la medida en que nos muestras lo que tú tienes en Cristo Jesús. Síguenos mostrando, sigue abriéndonos para nosotros un panorama para que nos enamoremos de eso, Señor, y tengamos una vida consagrada a la obtención de esas riquezas que tú nos presentas en Cristo Jesús. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.